Buenas tardes, bienvenidos muchachos a esta sesión. Espero que tengan buen inicio de semana. Vamos a trabajar el día de hoy con integrales de funciones que tienen como antiderivada una función logarítmica, una función logaritmo natural. Vamos a ver qué tipo de funciones tienen esta característica y comenzaremos el día de hoy con una tabla semejante a las que hemos resuelto en clases anteriores, en donde tenemos inicialmente una función, en este caso todas son funciones logarítmicas, con base e, es logaritmo natural. Después vamos a escribir aquí la derivada de esta función, después el diferencial y finalmente una forma integral con estas tres columnas anteriores. Comenzaré entonces con la función que es logaritmo natural de 5x. De acuerdo a lo que han visto ya en su curso de cálculo diferencial o lo que tengan en su formulario, ¿cómo se deriva una función logarítmica como la que tenemos aquí? ¿Alguien me quisiera decir? ¿Cómo derivo el logaritmo natural de 5x? ¿Alguien que recuerde? O lo pueden consultar de su formulario de derivadas. Bueno, el logaritmo natural lo derivamos de la siguiente manera. En el denominador escribo el argumento de la función, que en este caso es 5x. Y en el numerador, es decir, toda esta expresión que sería 1 sobre 5x, la multiplico por la derivada del argumento. La derivada de 5x es 5. Al simplificar la expresión resulta ser 1 sobre x. Para escribir esta expresión en forma diferencial uso también la derivada, pero agrego, como antes, el diferencial de x, es decir, 1 sobre x diferencial de x. Recordando las sesiones anteriores en donde definíamos esta función que es la antiderivada o la integral indefinida, recuerden que usamos la parte del diferencial para colocarlo justamente en la integral. Voy a colocarlo en color azul. Entonces, la integral de 1 sobre x, diferencial de x, corresponde a la función que se encuentra en la primera columna, logaritmo natural de 5x. Por supuesto, más la constante de integración. Es así como formaríamos la columna de la integral. Voy a hacer lo mismo para la función número 2. La derivada de y es 1 sobre el argumento, que en este caso es 9x, multiplicado por la derivada del argumento. La derivada de 9x es 9, y al simplificarse esta función resulta ser también 1 sobre x. El diferencial de y para esta función es igual que en la función anterior, 1 sobre x, diferencial de x. Y finalmente en la columna de la integral vamos a escribir la integral de 1 sobre x, diferencial de x, que corresponde a logaritmo natural de 9x más la constante de integración. ¿De acuerdo? Vamos ahora con la siguiente función que también tiene como base un logaritmo, es un logaritmo natural, y el argumento de esta función ahora ya no es un monomio, sino es un binomio de forma lineal, de 2x menos 3. Podemos usar el mismo procedimiento. La derivada de y es 1 sobre 2x menos 3. En este caso ya no... Bueno, vamos a ver que ya no se va a simplificar, pero ahí lo tenemos. 1 sobre 2x menos 3 y después multiplicamos por la derivada de todo el argumento. La derivada de 2x menos 3 es 2. Con ayuda de esta derivada vamos a escribir justamente el diferencial, que corresponde a 1 sobre, a 2
sobre 2x menos 3 multiplicado por el diferencial de x. Y finalmente la integral de esta función, que es 2 sobre 2x menos 3, diferencial de x. Y esto es igual a la función que se encuentra al inicio, en la columna 1, que es el logaritmo natural de 2x menos 3. Más la constante de integración, ahí ya me quedó muy justo, pero pues sí necesito escribirlo bien, más c. Vamos con la penúltima función de esta tabla. Aquí el argumento del logaritmo natural tiene una forma cuadrática, pero el procedimiento pues es el mismo. La derivada, recordemos que es 1 sobre todo el argumento de la función logarítmica igualito, sin cambiarle absolutamente nada, multiplicado por la derivada del propio argumento, que es 8x. Esa es la derivada de 4x cuadrada menos 9. El diferencial de la función, pues de igual forma, lo escribimos con esta fracción que acabamos de obtener, 8x entre 4x cuadrada menos 9, diferencial de x. Y finalmente la columna de la integral es la integral de toda esta función, 8x. Voy a escribir aquí el diferencial de x a un lado, entre 4x cuadrada menos 9. Y esto equivale a el logaritmo natural de 4x cuadrada menos 9. Más, por supuesto, la constante de integración. Finalmente, tenemos la función y igual a logaritmo natural de u. Para esa función lo que voy a suponer es lo siguiente. Voy a suponer que u es una función de x. Entonces, dentro de esa u en realidad hay toda una expresión en la variable x. Por lo tanto, la derivada de y será 1 sobre u, como antes, multiplicado por la propia derivada de u, es decir, u'. Así la voy a representar. U' será la derivada de u con respecto de x. Para escribir el diferencial de y, pues lo único que hago es a esta derivada la multiplico por el diferencial de x. Y finalmente escribo en la última columna la integral de u, 1 sobre u multiplicada por su derivada, por supuesto recordando que u es función de x, corresponde a logaritmo natural de u, más c. Esta última expresión es la que vamos a usar, bueno, de hecho todas son casos específicos, pero la fórmula la vamos a escribir con ayuda de esta última fila. Solamente aclarar que para funciones vamos a suponer que ahora cambiamos de signo al argumento de la función logaritmo. Cambiaría por supuesto el dominio de la función, pero vamos a suponer que yo coloco menos 5x, es decir, escribo toda la función multiplicada por menos 1. La derivada de esa función y, vamos a ver qué resulta. Resulta ser 1 sobre todo el argumento, que en este caso es menos 5x, que multiplica la derivada de todo el argumento con respecto a x, menos 5.
es decir, 1 sobre x. Observen que la derivada pues resulta ser la misma de la función que teníamos antes. Bueno, eso lo que va a tener como efecto es que cuando indiquemos la integral, vamos a indicar el argumento en valor absoluto. Entonces vamos a simplemente corregir esta última expresión indicando que el resultado es el logaritmo natural del valor absoluto de u. Entonces la integral de la función 1 sobre u resulta ser el logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Esta es una de las expresiones que van a formar parte de nuestra colección, que para la sesión de hoy es bien importante y la vamos a practicar muchísimo. Entonces ahí está, la función 1 sobre u tiene como integral el logaritmo natural de u. Recuerden que en las clases pasadas, bueno, de hecho fue la clase pasada, en donde trabajamos la integral de la forma u a la n con respecto a u. Si recuerdan, para integrar una función de este tipo, el resultado, bueno, como lo tenemos que hacer es agregar una unidad al exponente y dividir entre esa misma constante que es n más 1. También recordamos que hay un valor de n en el que para el cual no podemos usar esta expresión porque sería una expresión indeterminada y ese valor de n corresponde a menos 1. Si sustituimos n igual a menos 1, el denominador se hace 0 y esa es una expresión que no está definida. Por lo tanto, debemos de evitar este valor. Entonces, la regla de u a la n, de la integral de u a la n, la podemos usar perfectamente cuando n sea un número real. Bueno, en general, de hecho, puede ser un número real. Practicamos la clase pasada con valores naturales, con enteros, negativos también, y con fracciones. Pero bueno, esta regla se puede verificar que se cumple para cualquier número real, excepto para n igual a menos 1. ¿Qué expresión corresponde a n igual a menos 1? Si sustituimos el exponente n igual a menos 1, vemos que esta expresión es justamente 1 sobre u. U a la menos 1 se puede escribir como 1 sobre u. Esta integral se puede realizar siempre y cuando no estemos en este caso de 1 sobre u. Entonces esta expresión no se puede usar. Bueno, ese huequito que había quedado, porque esta regla no la podemos usar, es justamente el que vamos a llenar el día de hoy. Vamos a ver cómo se integran funciones de este tipo y de hecho ya escribimos la forma de integrar 1 sobre u. Entonces aquí completaríamos ya, digamos, todos los casos, porque la fórmula anterior pues se cumplía para cualquier real y excepto n igual a menos 1, y ahora ya vamos a cubrir ese espacio con una regla nueva que es con el logaritmo natural de 1. Voy a comenzar usando una sustitución. Ahora digamos, el método de sustitución lo hemos hecho para ciertas funciones, pero también aquí podemos hacerlo para funciones, en este caso de la forma u a la n, con n igual a menos 1, o sea, de la forma 1 sobre u. Voy a sustituir u como la forma lineal, que es x menos 3. Voy a derivar, bueno, voy a obtener el diferencial de u derivando y agregando la derivada. La derivada de x menos 3 es 1. El resultado del diferencial de u, por lo tanto, es diferencial de x, es exactamente igual. Aquí ya no necesito despejar ninguna variable. ¿Okay? Bueno, intenten ustedes sustituir la variable y me dicen qué queda. Carlos a su papá a Santa Cruz para que le hagan la paga escuchada.
¿Se quiere llevar el coche? No, pero va a llevar ahorita Ajá. un tiempo. Pero que te quiere avisar, estás ocupado. Que se lo lleve, pues Si claro. te lleva, pues aprovecha de una vez. Así, que se ¿No? lo lleve, lo que quiera. Pues, no hables de todo. Sí, nada más que lleve cubrebocas. Ajá. Muy bien, vamos a sustituir ahora esta integral. X menos 3 es justamente u. El diferencial de x para esta integral en particular coincide con el diferencial de u. Entonces dx es igual a du, lo sustituyo. Y observen que ya tenemos la misma función de la que estamos trabajando. El resultado de esta integral será el logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante de integración. Por lo tanto, al sustituir nuevamente la integral, la función u, nos queda el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 3. Y esta es nuestra integral z1, así le llamé z1. Vamos a marcar el resultado y ya quedó. Entonces vamos a hacer lo mismo con la segunda integral. U es igual a x más 5. Observen que cada uno de estos binomios, o sea, completito, en el denominador tienen exponente 1. Ahí es donde nos damos cuenta que podemos usar esta regla de 1 sobre u. Ahora, para el caso en el que la expresión es lineal, esto es más directo porque no tenemos que buscar nada más. Después vamos a ver ejemplos en donde también hay un binomio elevado a la 1, pero que la expresión ya no necesariamente es lineal, puede tener exponente 2 o 3 o algún otro. Pero debe haber otra parte en la integral. Entonces, ahorita, en el caso en el que estamos trabajando, que son binomios lineales, no necesita nada más en la parte superior que una constante. Vamos a derivar ahora el diferencial es 1, o sea, la derivada es 1 por diferencial de x. De igual forma, no necesitamos despejar porque ya la expresión nos da exactamente el diferencial de x. Ahora vamos a integrar x más 5, que corresponde a u, y el diferencial de x, que corresponde al diferencial de u. Y de igual forma tenemos la misma función, El resultado es el logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante de integración. Entonces z2, ahora si regresamos ya a sustituir el valor de u, que es x más 5, encontramos que z2 es el logaritmo natural del valor absoluto de x más 5 más la constante de integración. Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta en este par de ejercicios? Maestra, yo tengo una duda. Bueno, Dime. en la tarea que dejó, Ajá. había puesto uno parecido, ¿no? Con el diferencial de x arriba. Y yo lo pasé como, bueno, estaba dividiendo, pues pasa multiplicando. Ajá. Entonces, bueno, ya ahí estaba mal, ¿no? ¿Me dices que es un ejercicio de la tarea? Sí. Creo que sí. ¿Tienes No. ¿tienes la Bueno. función? Aunque solo me digas la función que estás integrando. Ah, sí. A ver, ¿cómo Es es? integral de diferencial de x sobre raíz de x7.
raíz de x a las 7. a la 7, así. Sí, sí, así. Ajá. Aquí lo que tienes que hacer primero es transformar esa raíz en exponente. Te queda x a las 7 medios. Sí. Y después, para integrar de una forma más fácil, escribes el exponente en el numerador cambiándole de signo. Sí. Y ya cuando haces eso puedes sumar ya directamente 1 al exponente, sumas 1 Sí. y ya te queda menos 7 medios más 1 son menos 5 medios entre menos 5 medios. Este caso ya. difiere en el que estamos haciendo ahora porque el exponente no es menos 1. Si observas aquí es menos 7 medios. Solamente podríamos aplicar la fórmula del logaritmo cuando el exponente es menos 1. Ya. Ujú. Cuando el exponente es menos 1, ¿verdad? Ajá, exactamente. Cuando ya tú tienes la variable en el numerador y arriba, así ya como está en el numerador, el exponente es menos 1. O si está abajo, sería 1 sobre x y el exponente es 1 abajo aquí, aunque no se escribe el 1, pero se ve así. Sí. Ujú. Sí, para todos los demás, para los de la tarea, el exponente es diferente de menos 1, de tal forma que puedes usar la expresión esta que estoy viendo aquí en color morado, que es la de sumar 1 al exponente y dividirlo entre esa misma cantidad. Muy bien. ¿Sí? Así es. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, de nada. Vamos a continuar con este par de ejercicios. De igual forma, lo importante aquí es que ustedes, conforme vayamos avanzando, se vayan acostumbrando a identificar qué tipo de funciones. Ajá. Por ejemplo, en este caso tenemos un binomio elevado a la 1. Uh-huh. Esta expresión es una forma lineal, 4y más 5, y tiene esta característica que mencionaba, que el exponente vale 1. Aquí sí podríamos usar también este cambio de variable para que nos dé algo de la forma 1 sobre u. Solo hay una pequeña variación que tiene este ejercicio, que hay un factor en la propia integral, pero ese factor, recordando lo que hicimos en las clases pasadas, lo podemos dejar fuera de la integral y únicamente quedarnos con la parte que cambia, que es la que contiene a la variable y. Uh-huh. Aquí la sustitución la vamos a hacer con el binomio 4y más 5. Eso es lo que va a contener nuestra nueva variable u. 4y más 5. El diferencial de u es la derivada, en este caso la derivada de 4y más 5 es 4, multiplicada por el diferencial de y. Aquí sí vamos a tener que realizar ese paso del despeje porque no está directo. El diferencial de y, si lo despejamos, resulta ser diferencial de u dividido entre 4. Una vez que está de esta manera, nos vamos ya a la integral de antes, pero ahora vamos a sustituir todo en función de la nueva variable u. El denominador, que es el binomio, pues es exactamente u, y el diferencial de y equivale a diferencial de u sobre 4. ¿De acuerdo? Ahí está. Este factor, un cuarto, lo vamos también a escribir fuera de la integral multiplicando a 3, y el resultado es 3 cuartos. La integral que queda es únicamente de la función 1 sobre u. Vean que sencilla se ve ahora. Tenemos el mismo modelo del que ya hemos estado hablando en esta clase. Diferencial de u sobre u. Uh-huh. Vamos a escribir el resultado de la integral, que ahora será el logaritmo natural del valor absoluto. Nos regresamos a escribir la función original
perdón, no, vamos a escribir u primero, no voy a hacer aquí, tengo que hacerlo primero en u, más la constante de integración. Y finalmente, ahora sí, vamos a escribir de nueva cuenta la función en términos de la variable original. 4y más 5. El logaritmo natural de esa función. Más c. Y esta es nuestra función z3. Ahí está. Este es el resultado. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta en este ejercicio? ¿No? Muy bien, vamos con Z4. Así es como le llamé a esta integral. Identificando que también para esta función, déjenme hacer ese paso antes, el factor menos 5, vamos a escribirlo fuera de la integral. Entonces menos 5 integral de diferencial de z entre 7z menos 11. A partir de aquí podemos ver cuál es el valor de u que nos conviene tomar. Es 7z menos 11. Por lo tanto, el diferencial de u es igual a 7 diferencial de z. Despejamos, porque aquí no está directo, lo despejamos diferencial de z, y esto equivale a diferencial de u dividido entre 7. Ya está. Vamos de regreso a la integral. Voy a sustituir todo lo que está dentro de la integral por una expresión en donde únicamente aparezca u. Todo el denominador, veamos que es justamente u. El diferencial de z, que ya lo hemos despejado, es diferencial de u dividido entre 7. Como lo hicimos antes, el factor que ahora es un séptimo multiplica fuera de la integral y el resultado es menos 5 séptimos integral de diferencial de u dividido entre u. De igual forma es como la integral que habíamos ya hecho antes, por lo que pues el resultado es también el logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante de integración. Y como último paso, no olvidemos que debemos de regresar a la función con la variable que originalmente teníamos esta integral, que es z, sustituyendo u, que es 7z menos 11. Más la constante de integración. Este es z4, z4. Ahí está. Y me regreso aquí para marcar el resultado. Déjenme colocar una línea para que se... una línea derecha. Para que se alcance a ver la división de estos dos ejercicios. No sé si tengan alguna pregunta en estos ejercicios. No, profesor. ¿No? Por el momento. Muy bien, vamos a seguir practicando. Vamos a continuar con otro par de ejercicios en donde la función también en el denominador, eso es bien importante observar, el binomio todo está elevado al exponente 1. Y en el numerador
hay únicamente un factor constante y el diferencial de la variable. La variable que vamos a trabajar para Z5 es omega, es la letra del alfabeto griego omega. Antes de comenzar a hacer la sustitución, de igual forma como en los casos pasados, el factor lo voy a escribir fuera de la integral y únicamente me quedo con la parte medular, digamos, en donde pues ahí va a intervenir la sustitución, ¿verdad? Con el 10 pues no tengo que hacer nada, ahí está. La nueva variable u será este binomio 8 menos 3 omega, 8 menos 3 omega. El diferencial de u lo obtenemos derivando. ¿Cuánto vale la derivada de 8 menos 3 omega? Es menos 3 y no olvidemos que se debe de agregar el diferencial de omega. Ahora voy a despejar el diferencial de omega. El resultado será menos 1/3 del diferencial de u o menos diferencial de u sobre 3. Es equivalente, cualquiera de las dos formas es equivalente. Ya que tenemos los elementos necesarios, vamos a regresar a sustituir todo de vuelta a la integral. Recordemos, en este paso ya no debe aparecer omega, únicamente la variable nueva que es u. El binomio, pues vemos que es justamente u, y el numerador, que es el diferencial de omega, corresponde a menos 1/3 del diferencial de u. Antes de integrar, es más conveniente aquí que el factor quede fuera de la integral. Va a resultar menos 10/3 ese factor. Y veamos. La integral es justamente de la función que estamos trabajando, que es 1 sobre u. Recordemos que esta función tiene como integral el logaritmo natural de el valor absoluto de u. No olvidemos la constante de integración. Bueno, ya que se encuentra de esta manera, pues ya está integrado, pero siempre debemos regresar a la variable original. Por lo tanto, la integral es menos 10/3 del logaritmo natural del valor absoluto de 8 menos 3 omega más c. Este es justamente Z5. Voy a resaltar ahí lo que obtuvimos. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio? Por el momento no. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a hacer de igual forma. La sustitución para la integral Z6. La voy a escribir aquí. Para esta integral no hay ningún factor que multiplique a toda la integral, entonces me voy a ir directo a escribir la sustitución. U equivale ahora a 9 menos 4q, que es la variable de integración. Voy a obtener el diferencial de u derivando esta función 9 menos 4q, que es menos 4 multiplicado por el diferencial de q. Después el diferencial de q lo voy a despejar
Y el resultado es menos 1/4 por el diferencial de u, o menos de u sobre 4. Es equivalente, cualquiera de las dos formas que escriban es correcta. Bueno, siguiente paso, sustituyo toda la integral en términos de la nueva variable u. El denominador que vale u y el numerador que vale, ya lo despejamos, menos 1/4 por el diferencial de u. Dejo la constante fuera de la integral, menos 1/4, y la función que queda pues es la que venimos trabajando, es la función 1 sobre u. Por supuesto que debe de estar acompañada del diferencial, ahí está. Entonces ya sabemos esta integral que resulta en logaritmo natural del valor absoluto de u, más la constante de integración. Y ya prácticamente hemos terminado. Lo único que ahora resta es sustituir de regreso la variable q, que es, entonces resulta menos 1/4 del logaritmo natural del valor absoluto de 9 menos 4q, más la constante de integración. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? ¿No? Lo que haremos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. No, maestra, todo bien. Perfecto. Vamos a hacer ahora un poco de práctica para poder realizar estas integrales de una forma un poquito más directa, más como no es que de memoria, sino como mentalmente. Vamos a ensayar ahorita con una lista de ejercicios, pero antes del ensayo quiero que observen cómo se comportan estas integrales. Sobre todo vamos a observar aquellas en donde el factor, es decir, la variable, tiene un factor diferente de 1. Por ejemplo, aquí hay un 4, aquí en z hay un 7. Vean cómo se relaciona el resultado con ese factor. El factor 3 que multiplica toda la integral va a seguir quedando en el resultado final. Entonces, por ejemplo, aquí el 3 queda también en la fracción, aquí está, el 3. Y el factor de la variable en la expresión lineal queda dividiendo a en toda la integral. Entonces 3/4 va a venir aquí 3/4, logaritmo natural del valor absoluto, por supuesto, del binomio lineal. Veamos qué ocurre en la segunda integral. El factor de toda la integral es menos 5, y menos 5 viene aquí, aunque pues el menos quedó fuera de la integral, pero sigue estando aquí. Después el otro factor es 7, que es el factor de la expresión lineal, es el factor de la variable, ahí está 7, y también el 7 pues va a quedar, bueno, de hecho el resultado es este, pero ya lo escribí arriba, va a quedar dividiendo. Entonces vean cómo se comportan estas constantes. Vamos al siguiente par. El factor de toda la integral es 10. Ese 10 definitivamente va a aparecer aquí en el resultado. El factor de la variable
para este caso en particular, es menos 3. Ajá. Ese menos 3 aparece también aquí, aunque, bueno, no están juntitos, pero es lo mismo, ¿no? Este es el menos 3. Aparece dividiendo. Y lo mismo va a ocurrir aquí. Aquí no hay ningún factor, digo, diferente de 1, pero esta menos 4 va a aparecer como 1 entre menos 4, nada más que el menos se escribe a la mitad. Pero es exactamente el mismo valor. Entonces, vean cómo se va obteniendo el resultado a partir de esa forma lineal. En esta página voy a hacer justamente la integral de ese caso general. Voy a colocar un factor, le voy a llamar aquí, no sé, déjenme, quiero usar los mismos valores, le voy a llamar A mayúscula. Ese factor A mayúscula está dividido por A minúscula X más B. Observen la forma lineal que se encuentra en el denominador, el binomio elevado a la 1. En la parte del numerador es únicamente la constante, por supuesto acompañada del diferencial. Voy a realizar, igual que lo hicimos antes, la sustitución, ¿no? Entonces quiero realizar la integral de esta función. Lo hago también usando la sustitución de la forma lineal, ax más b. El diferencial de u, por lo tanto, es a diferencial de x, porque la derivada vale a diferencial de x. Definitivamente debo despejar el diferencial de x que corresponde al diferencial de u entre a. ¿Vale? Ya están todos los elementos. Antes de irme a realizar la sustitución, dejo el factor, que es la constante a, fuera de la integral. Y a continuación realizaré la sustitución de todos los elementos que se encuentran en esta integral por su correspondiente expresión en términos de u. Ax más b pues es simplemente u, y el diferencial de x ya lo despejamos de aquí, es el diferencial de u dividido entre a. Por lo tanto, esta fracción 1 sobre a puedo dejarla fuera de la integral, resultando a mayúscula entre a minúscula, integro, y esta es la integral de la función 1 sobre u, o igual a menos 1. Pues esta ya la conocemos, corresponde a logaritmo natural del valor absoluto de u. Y para terminar, regreso a escribir el resultado de esta integral en términos de la variable original. Por lo tanto, el resultado es a mayúscula entre a minúscula por el logaritmo natural de a x más b. Más c. Y este es el resultado. Entonces, lo que veíamos antes de cómo se comportaba la constante al dividir, pues ya lo podemos verificar aquí. Esa constante, que es el factor de x, o como se llame la variable, va a resultar siempre en la fracción. Bueno, esto lo vamos a usar para que ahora ustedes me ayuden a resolver estas integrales de forma mental. Aquí lo único que voy a escribir, ya no va a ser la sustitución, solamente voy a escribir el resultado de la integral. Bueno,
Esta es una lista de integrales que tienen esa misma forma, 1 sobre ax más b. Algunas tienen la constante, como ya lo mencionaba en el caso anterior, la constante a, que finalmente va a quedar multiplicando al resultado, pero es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí, por si no, perdón, si se les llega a olvidar, este es el modelo que vamos a usar. Voy a practicar yo con la primera y quiero que ustedes después me ayuden a indicar las siguientes. Entonces, la primera integral me va a quedar como 1/2 porque observo el factor que es 2. Entonces va a venir aquí en 1/2 de logaritmo natural del valor absoluto de 2x más 3. Más la constante de integración. Entonces, abra su micrófono, por favor, para que participen y me digan cuánto vale la segunda integral. Menos 1/3 del logaritmo natural del valor absoluto de menos 3x más 5 más c. Perfecto, muy bien. Yo voy un poco más lenta cuando escribo, pero la respuesta estuvo perfecta. Muy bien. Ok, gracias. Vamos con el ejercicio número 3. ¿Quién me quiere decir cuánto vale la integral 2 entre 5x más 1? Sería 2 quintos del logaritmo natural del valor absoluto de 5x más 1 más c. Muy bien. Perfecto. Logaritmo natural, valor absoluto de 5x más 1 más c. Muy bien, gracias. Vamos con la integral número 4. Un cuarto del logaritmo natural de 8z menos 5 más c. Ajá, muy bien. Un cuarto. Menos 1/4, ¿no? Está bien un cuarto porque es 8 positivo. La derivada es 8. Ah, perdón, estaba viendo la de abajo. Ah, ok. Sí, sí. Muy bien. Entonces es un cuarto. Muy bien. Logaritmo natural de 8z menos 5 más c. Y de hecho aquí ya realizaste la división de 2 octavos. La simplificación de 2 octavos, que es un cuarto. Muy bien. Vamos con la integral número 5. Ahora sí. Esto vale. Menos 1/4 Ajá. del logaritmo natural del valor absoluto de 9 menos 4w Ajá. más c. Muy bien, perfecto. W más c. Muy bien, vamos con la integral número 6. ¿Quién me quiere ayudar con la integral número 6? En esa tengo duda, no sé si es 3/2 logaritmo natural de 2/3 x menos 8 más c. Sí, está bien. 3/2 porque la fracción 1 sobre 2/3 se transforma en 3/2. Es correcto. Muy bien. Perfecto, vamos con el ejercicio número 7. ¿Quién me quiere decir cuánto vale la integral número 7? Sería 10 Ajá, sobre 1 ok. logaritmo natural de 1/2 de y más 3 más c. Muy bien. Solo te faltó el valor absoluto, pero por lo demás está Bueno. perfecto.
Muy bien. Bueno, mientras no lo olviden a la hora de escribir, todo está bien. Muy bien, perfecto. Ahí está. Vamos con la número 8. ¿Quién me dice cómo queda la integral número 8? Son 5 medios Ajá. del logaritmo natural del valor absoluto de 2/5 y más 1 más c. Muy bien. Perfecto. 2/5 de y más 1 más c. Excelente. Ya vamos con la mitad. Anímense a participar también los demás, por favor. Abran su micrófono y arriésguense. Si se equivocan, pues acá corregimos, ¿vale? Por favor. Vamos con la integral número 9. Sería 2/3. Serían 2/3. No, me parece que está sacando raíz cuadrada, corazón. Así, dame la fracción tal cual. Sería 4/9 Ajá. del logaritmo natural del valor absoluto de 9n más 2 más c. Así es, muy bien. Ajá. Escuché hace rato 2/3, por eso me llamó la atención. Bueno, no sé si escuché bien. Si no, pues ahí me corrigen. La simplificación de esta fracción pues ya no es posible porque no tienen factores comunes, ¿verdad? Entonces así se quedaría, 4/9, ¿vale? Muy bien, miren, no importa si ahora la respuesta que dan al primer intento no es correcta, para eso estamos en la clase, para ir aprendiendo. Y mientras más errores cometan, más van a ir aprendiendo. Ajá. Porque a veces si nos quedamos con esas dudas, a lo mejor acá no lo decimos, pero lo vamos a hacer en la tarea y va a estar mal, ¿vale? Entonces, arriésguense. Si está mal, corregimos. Y es todavía mucho mejor que si no lo dicen. Adelante, ¿quién me ayuda con la integral número 10? Sería menos 1/3 logaritmo natural de absoluto ¿Del valor de absoluto? 3m, Ajá. de 3m menos 2 más la constante. Perfecto, muy bien. Ujú. Menos 1/3 logaritmo natural de 3m menos 2. Muy bien. Más c. Eso. Vamos con la número 11. ¿Cuál es Esa el...? sería menos una vez el Ujú. logaritmo natural del valor absoluto 3 menos 2y más c. Está muy bien. Solamente le voy a quitar la y porque es u en este caso. 3 menos 2u. Ajá. ¿Me perdona? Sí, por supuesto. Ajá, menos el logaritmo natural. También le podríamos quitar el 1, pero si se lo dejamos igual es correcto. Lo voy a omitir. Podemos dejar únicamente ahí. ¿Mm? Muy bien. Falta... No falta nada, está perfecto. ¿Qué más? ¿Qué sigue? A ver, ¿quién me ayuda con la integral número 12? Vamos por la 12. Esa quedaría como 8 veces el logaritmo natural Ajá. del valor absoluto de menos 2 más c. Exactamente, muy bien. Logaritmo natural del valor absoluto de y menos 2 más c. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos por la número 13. Ay. 5 logaritmo natural, el valor absoluto de 2r menos 2 más c. Ajá, exactamente, muy bien. 5, ya hiciste ahí la división de 10 entre 2, que nos da 5, logaritmo natural, 2r, ahora r es la nueva variable, menos 2 más c. Muy, pero muy bien.
Vamos por la número 14. ¿Cuánto vale la integral número 14? 8 logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Muy bien, excelente. Logaritmo natural, valor absoluto de u más c. Perfecto. Y la última integral, quizá no se alcance a ver muy bien la variable. La variable es alfa, la letra del alfabeto griego alfa. ¿Quién me quiere decir cuánto vale la integral número 15? Yo. 9 veces el logaritmo natural de valor absoluto de alfa más 5 más c. Perfecto, muy bien. Cerramos con broche de oro. Ok. Muy bien, muchas gracias por participar. Esta serie de ejercicios nos ayuda para cuando tenemos casos, digamos, simples, relativamente simples, porque son expresiones lineales y aunque por supuesto el resultado de esta práctica pues tiene que ver con todo lo que hacemos a mano, todo el procedimiento, también resulta muy útil, ¿no? Para los cursos más adelante que tengan con o sea, donde estén involucradas integrales, vamos a practicar. Después voy a hacer una práctica con integrales como las que vimos la clase pasada, de la forma u a la n, para que podamos también hacer este ejercicio mental y ver cómo para algunos casos simples podemos dar la respuesta prácticamente de manera inmediata. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Vamos a continuar con ejercicios que nos van a conducir a la misma integral, a la función 1 sobre u, con la diferencia de que estos ejercicios ya no tienen la forma lineal. Observen que ahora en el denominador hay un binomio, de hecho es una expresión cuadrática, 4x cuadrada más 1. Si bien la expresión ya no es lineal, lo que es bien importante es observar el exponente global de este binomio, que sigue siendo 1. Ajá. Si aquí tuviésemos, por ejemplo, el binomio con exponente 2, aunque también podríamos usar una sustitución, ya no resultaría en la forma 1 sobre u. Entonces aquí no importa que en este caso la expresión no sea lineal, hay una parte de la integral que va a ser bien importante tener. Observen, como ya lo dijimos, que esta forma no es lineal. Bueno, podemos obtener una integral de la forma 1 sobre u siempre y cuando tengamos un elemento adicional en el numerador. ¿Qué es ese elemento adicional? No es cualquier expresión. La expresión en el numerador debe de ser voy a poner aquí, sí, aquí, el numerador, una notita. El numerador debe, o sea, aquí no hay de otra, debe ser un múltiplo de la derivada del denominador. De esta forma podemos hacer un cambio de variable. Bueno, en general, para algunas expresiones como en este caso vamos a obtener algo de la forma 1 sobre u. ¿Cuál es la derivada? Vamos a colocarlo aquí. ¿Cuál es la derivada de todo el denominador? Un segundito. Todo el denominador, que es justamente 4x cuadrada más 1. La derivada de esta expresión es 8x. Ajá. Bueno, el 8 no nos interesa tanto como la parte que es variable. Aquí lo fundamental es que el numerador tenga esta x. Ajá. Esta x es la que nosotros necesitamos en el numerador.
Y véanla, aquí está. Ujú. Entonces, es bien importante que se cumpla esta regla para poder hacer la sustitución. Además debe de estar en el numerador, no en el denominador. Ujú. Eso es importantísimo. El factor 8, como lo decía, no va a jugar un papel, digamos, relevante. O sea, si el factor es 8, 9, 10, aquí, si se tiene otro factor, no importa, se puede hacer la integral. ¿De acuerdo? Vamos a proponer la sustitución igual que lo hicimos antes de u. Vamos a calcular el diferencial de u y luego vamos a hacer una pequeña modificación con respecto al procedimiento que veníamos realizando, pero es bastante pequeño. Bueno, voy a sustituir el valor de u, que igual que antes seguirá siendo el binomio 4x cuadrada más 1. Vamos a encontrar el diferencial de u. Recordemos que el diferencial de u se encuentra derivando. La derivada de 4x cuadrada más 1 es 8x. Y agregando el diferencial, en este caso de x. Bueno, recuerdan que antes, en el último paso, íbamos directamente a despejar el diferencial de x. Aquí vamos a hacer un paso semejante, pero no exactamente igual. No voy a despejar el diferencial de x. Voy a despejar todo lo que esté en el numerador. Déjenme borrar estas líneas, solo las moradas, para que no se vea aquí tantas cosas. Ya tengo la nota y con eso me parece que es suficiente. Ajá. En el numerador tenemos la expresión x por el diferencial de x. ¿Ya lo vieron? Bueno, es justamente ese el que necesito despejar. Déjenme quitar, creo que es mejor idea. Si quito esta línea y solo coloco el óvalo. Ahí está. Ajá. Ese x diferencial de x es el que voy a despejar. Esa es la diferencia con el procedimiento anterior, que antes no aparecía esta x y solamente había una constante. Bueno, al despejar x diferencial de x, resulta pues que lo único que tengo que hacer es dividir entre 8 toda la igualdad y obtenemos diferencial de u dividido entre 8 es exactamente igual a x diferencial de x. Y pues ya tengo todos los elementos para sustituir en la integral z7. Muy bien, entonces esta es la integral. 4x cuadrada más 1 es u. Y x diferencial de x ya lo despejé de aquí. Es diferencial de u dividido entre 8. Ajá, dividido entre 8. Y vean que esta integral pues ya tiene una forma como la que hemos venido usando en la clase. El octavo voy a dejarlo fuera de la integral y únicamente coloco la parte que es variable, la parte que está en u. Y vean, esta integral pues ya la hemos trabajado el día de hoy, corresponde a logaritmo natural del valor absoluto de u. Más c.
El último paso, recordemos que consiste en regresar a la variable original que en este caso es x. Voy a escribir logaritmo natural del valor absoluto de 4x² más 1. Para esta función, como el argumento del logaritmo natural es un valor positivo siempre, esta expresión cuadrática más una unidad siempre va a ser positiva, su valor absoluto va a ser ella misma. Entonces, si en este caso en particular quieren omitir el valor absoluto, está bien, solamente colocan paréntesis alrededor, eso sí debe haber paréntesis. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio? No, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con el ejercicio 8 para encontrar la integral que observan aquí. De igual forma, ya no aparece una forma lineal en el denominador, pero siguiendo la misma regla del ejercicio anterior, lo importante es que el numerador contenga un múltiplo de la derivada. Veamos, la derivada de 5x cúbica menos 15. ¿Cuánto vale, muchachos? 10x cuadrada. 15x cuadrada. Así es. Entonces vamos a continuar ya que comprobamos que está la derivada, un múltiplo de la derivada. Eso significa pues que sí podemos hacer esta sustitución. Ahí. Vamos a escribir aquí la sustitución. Entonces nuestra u será 5x cúbica menos 15. Y el diferencial de u es la derivada, que ustedes ya me dijeron vale 15x cuadrada. Ya lo borré, no sé qué puse. 15x cuadrada. Diferencial de x. Vamos a despejar. Ahora, ¿qué vamos a despejar? Pues de igual forma que hicimos antes, vamos a despejar lo que se encuentra en el numerador, x cuadrada diferencial de x. Ahí está. Eso es lo que vamos a despejar. ¿Vale? Pues lo que tendríamos que hacer es que este factor 15 divida al diferencial de u para poder despejar x cuadrada diferencial de x. Ahí está. Bueno, ya que tenemos estos elementos, ahora vamos a escribir o a reescribir toda la integral en términos de la nueva variable u. Voy a llamar aquí z8, que es el nombre de esta integral. Esto equivale a la integral de todo el denominador, es u. El numerador, que es x cuadrada diferencial de x, está aquí. Aquí la voy, que voy a pasar este circulito. Bueno, todo. El diferencial de u sobre 15 corresponde a esto que falta por sustituir. Y
pues finalmente dejamos este factor fuera de la integral para quedarnos únicamente con la parte variable, que es diferencial de u dividido entre u. Ajá. Ya tenemos la forma más simple, vean, de esta expresión que teníamos a la que tenemos ahora, pues se ve mucho más simple. El cambio de variable lo permite. Recordemos que la integral, al hacer esa sustitución, siempre debemos de obtener una integral que sea más sencilla de resolver. Aunque en esencia tiene los mismos elementos, pero ya están, digamos, disfrazados de algo más, que los hace ver más simples. Y como último paso, regreso a la variable original. Entonces esto es un quinceavo logaritmo natural del valor absoluto de 5x cúbica menos 15. Más c. Bueno, y ahí concluimos este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio? ¿Alguna? Muy bien, vamos a avanzar. Ok, vamos con Z9, que es una integral semejante. Observen, no importa que la expresión en el denominador no sea lineal, lo importante es el exponente global, que vale 1, y tendremos que hacer una prueba para saber si el numerador contiene un múltiplo de la derivada de esta función. ¿Cuánto vale la derivada de 2x cuadrada más x? La derivada de 2x cuadrada más x. 4x más 1. Ajá, muy bien, 4x más 1. Y de hecho esa expresión la vemos exactamente en el numerador. Entonces definitivamente la sustitución será muy conveniente para este ejemplo. Vamos a hacerlo. Entonces u será 2x cuadrada más x. El diferencial de u será 2 diferencial, no, 2 no, es 4 4x más 1. En este caso, como es un binomio y todo va a multiplicar al diferencial de x, es indispensable que coloque paréntesis. Bueno, ahora, ¿qué necesitamos despejar? Pues de hecho ya nada. Observen que, de hecho aquí me faltó un par de paréntesis, aquí están, los voy a agregar aquí. Ajá. El binomio multiplicado por el diferencial de x lo tenemos exactamente aquí. Ya no tenemos que hacer el paso del despeje. ¿De acuerdo? Vamos directamente a hacer la sustitución de esta integral z9 en términos de u. Ahí está, entonces esta es la integral. Un segundito, está un poco lenta la conexión. Ahí está, la integral. Todo el denominador es u. Como que no se alcanza a ver bien el cuadrado. Creo que eso fue lo que... Ahora ya está mejor. El numerador completo vale diferencial de u. Y vean, qué simple se convirtió
Esta integral ahora tiene una forma bastante simple, que ya la hemos trabajado, es logaritmo natural de el valor absoluto de u. Más la constante c. Regresando, que es lo que tenemos que hacer siempre, a la integral, a su variable original. Entonces este es logaritmo natural del valor absoluto de 2x cuadrada menos x. Más c. Y Es más X, ¿no, maestra? 2x cuadrada más x, sí. Puse menos ahí. Gracias. Muy bien, gracias por la corrección. Ahí está, 2x cuadrada más x más c. Muy bien, pues vamos por la última. Y yo quisiera que ustedes hicieran la última y me compartieran su solución. Cópienla, por favor, mientras dejo de compartir pantalla. La realizan y después comparamos resultados. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces la solución que nos comparte su compañero. Aquí está la integral propuesta. Realiza la sustitución de u como todo este denominador, 5x cuarta menos 3x cuadrada. Después obtiene el diferencial de u realizando la derivada, que es 20x cúbica menos 6x, y lo multiplica por el diferencial de x. Vamos a ir aquí corrigiendo algunas cuestiones de notación. Aquí es indispensable colocar paréntesis, porque todo multiplica al diferencial de x. Ahora lo que hace es dividir entre 2 para que del lado izquierdo únicamente le quede la expresión correspondiente al numerador y nuevamente agregamos paréntesis aquí. Aquí es bien importante que respetemos, bueno, o al menos etiquetemos la integral, porque, por ejemplo, esta expresión, o sea, esta parte de la sustitución la podemos dejar aquí en una casilla, no pasa nada, pero cuando regresamos a escribir la integral, como ya no hay una secuencia, o sea, tú, por ejemplo, aquí no escribiste igual a toda la integral, tienes esta integral que no está igualada a nada, ¿no? O sea, no sabemos a qué corresponde esta integral. Entonces, necesitamos la referencia de a qué valor corresponde. Y para ello es la etiqueta que les vamos dando. En este caso la función se llama z10. Podemos escribir aquí que esto corresponde a z10. Y después ya no necesitamos escribir toda la integral, simplemente con nombrarla de igual forma. Z10 igual a, y ya, toda la sustitución. Entonces esto nos da referencia de a qué corresponde esta integral. Si yo no la igualo a alguna cantidad, entonces no tengo referencia. Después seguimos escribiendo el igual aquí a la misma altura, o pues agregamos también z10. Esto es un medio. Y aquí te voy a pedir nada más que hagas por favor siempre la integral en u. O sea, antes de hacer la sustitución, vamos a hacer ese paso, ¿ok? Entonces siempre la integral en u, para ya en la última fase realizar la sustitución de lo que vale u. ¿Ah? Esa es la ventaja de tener una integral con una variable. La integral se convierte en algo más simple, pero por eso es que debemos de integrar en esa variable y después ya movernos a la variable original.
En este caso es x. El resultado es correcto, pero vamos a tomar en cuenta las observaciones que están aquí. Y pues eso a mí me sirve ver sus procedimientos, porque probablemente esta corrección que yo hago o las observaciones que hago son, o sea, valen también para otros compañeros que quizá no han compartido su documento, su solución, pero pueden estar en los mismos casos, ¿de acuerdo? Entonces es mucho mejor cuando yo veo cómo van escribiendo, porque puedo hacer observaciones, ¿no? A lo mejor yo asumo que ustedes siguen la misma secuencia que yo hago, pero probablemente no, como lo veo ahora. Muy bien, gracias por compartirnos tu solución. Y el resultado es correcto, solo son las cuestiones de notación. Aquí está la solución. Yo prefiero siempre hacer el cambio de variable, enmarcarlo, para después seguir la secuencia de la integral. Y vean que no pierdo la secuencia. Aquí llevo el igual, llevo el igual, llevo el igual. Y al final digo cuál es este resultado, ¿no? Que es Z10. Perfecto. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Bien, vamos con el siguiente tipo de funciones. Para estas funciones, pues vamos a requerir también su formulario de derivadas. Vamos a derivar este tipo de funciones. Vamos a trabajar ahora funciones exponenciales. Estas funciones exponenciales, por supuesto que incluyen a la función exponencial e a la x, sin embargo esta es más general, es de la forma a la x. Bueno, cuando decimos que y es exactamente igual a la x, esto es completamente equivalente a afirmar que el logaritmo en base a de la cantidad y es igual a x. Entonces estas dos cantidades son equivalentes, ya sea que escriba la expresión en forma exponencial o que la escriba en forma logarítmica. Y de igual manera, si tenemos la igualdad en logaritmo natural, ese resultado será exactamente igual a la forma exponencial. Bueno, vamos a trabajar como lo decía con esta función exponencial. ¿Alguien me quisiera decir cuánto vale la derivada de la función exponencial a la x? Pueden consultarlo con su formulario. ¿Cuánto vale la derivada de a la x? A la x. Ajá. ¿Qué más? Bueno, la derivada de la función exponencial es en efecto la misma función exponencial, pero multiplicada por la función logaritmo natural de a. Bueno, logaritmo natural de a de hecho es una constante, entonces es esta constante logaritmo natural de a por la función a la x. Con esta derivada podemos escribir el diferencial. Recordemos que es únicamente escribir multiplicando a la derivada el diferencial de x, y ese es el diferencial de la función y. Vean que esta secuencia es la misma de la tabla. Tenemos la función y, su derivada, el diferencial, y ahora tendríamos que escribir lo que corresponde a la última columna. ¿Se acuerdan qué es la última columna? Es justamente la integral y es lo que nos preguntan aquí. Con ayuda de estos resultados, ¿podríamos escribir una fórmula para la integral? Recuerden la secuencia que hemos venido trabajando en las tablas. Déjenme mostrarles una que hicimos el día de hoy. Trabajamos esta misma secuencia. La función, su derivada, su diferencial
y la forma integral. La forma integral, recuerden que la obtuvimos con el diferencial, aquí, y el resultado de la integral es justamente la función original de la primera columna, por supuesto sumando la constante de integración. ¿Podríamos hacer eso mismo aquí? Es como escribir la última columna. Ya tenemos y, su derivada, su diferencial, y ahora nos queda escribir la columna de la integral. ¿Qué podríamos decir? Podríamos escribir que la integral de todo este diferencial a la x, logaritmo natural de a diferencial de x, corresponde a justamente toda esta función, a la x, sin olvidar la constante de integración. Muy bien. Bueno, en realidad el objetivo es obtener la integral de a la x. Sin embargo, en esta integral tenemos un factor constante, que es el logaritmo natural de a. Podemos dividir toda esta, por cierto, a esta constante le voy a llamar c1, porque vamos a escribir otra constante c. Podemos dividir toda la igualdad entre el logaritmo natural de x, es lo que voy a hacer a continuación. Al dividir toda la integral, toda la igualdad, mejor dicho, entre logaritmo natural de a, el resultado es integral de a la x, y así divido entre el logaritmo de a, ese logaritmo se simplifica. Entonces nos va a quedar la integral de a la x, diferencial de x, que va a resultar en, ahora cada una de estas cantidades la debo de dividir entre el logaritmo de a. Eso resulta ser a la x entre logaritmo natural de a más la constante c1 dividida entre el logaritmo natural de a. Pero esa es una nueva constante, entonces a esa constante ya le voy a llamar c. Esta es la forma en que integramos la función exponencial. Vean, es a la x entre logaritmo natural de a. Cuando se deriva, este logaritmo multiplica, y cuando se integra, este logaritmo de a divide. Entonces, con esta expresión vamos a usarla, vamos a usar esa expresión para integrar una función que tiene como exponente no solo x, sino una forma lineal en x. Vamos a hacer una sustitución, pero antes de hacer eso, voy a reescribir la expresión que acabamos de obtener en términos únicamente de u, es decir, le voy a cambiar de nombre a la variable. En vez de llamarla x, la voy a llamar u. Y puedo escribirla como integral de a la u, diferencial de u, corresponde a la misma a la u. Observen, si yo le cambio solamente de nombre a x, le llamo u, este sería u y u. A la u entre el logaritmo natural de a más la constante de integración. Esta va a ser la base para la integral que vamos a efectuar. Ahora, la diferencia es que el exponente tiene una forma lineal, y para esto necesito realizar la sustitución. Entonces aquí voy a hacer la sustitución, que consiste en escribir la nueva variable u como a x más b.
El diferencial de u es la derivada de ax más b, pues es a es una constante, y el diferencial pues lo tengo que componer también con el diferencial de x. Aunque todavía no tengo la integral propuesta, voy a necesitar el diferencial de x y el despeje del diferencial de x es diferencial de u dividido entre a. Ahora sí, voy a escribir la integral, de hecho lo hice al revés, pero lo que yo requiero es la integral de a al exponente a mayúscula x más b. Y esta integral la puedo escribir en la nueva variable que es u. Esto corresponde a elevado a este exponente ax más b, que es u, por el diferencial de x, que es el diferencial de u dividido entre a. Recordemos que a es una constante, de tal forma que puedo escribirla fuera de la integral multiplicando. Esto es 1 sobre a integral de a la u diferencial de u. Esta expresión, si la vemos de arriba, pues ya sabemos cómo se integra, por lo tanto el resultado será 1 sobre a, esa constante la tengo que arrastrar, y la integral resulta ser a la u entre logaritmo natural de a. Recordemos que el logaritmo natural es de la base, en este caso es a minúscula, más c. Ya que terminamos de integrar, regreso a la variable original. La variable original pues es con u igual a x más b, entonces sustituyo el valor de u. Y este es el resultado de la integral de la función exponencial, en donde el exponente es lineal. Entonces vean que el factor de x en el exponente, que es a mayúscula, se va a convertir aquí en la fracción, igual que ocurría con la integral cuando nos daba el logaritmo natural. Esto siempre va a ocurrir, se va a convertir en el factor 1 sobre a. Y la exponencial es la misma, exactamente igual, sin cambiarle nada, dividida entre el logaritmo natural de la base. Entonces, creo que en este caso lo más confuso sería cuál es esta a minúscula y cuál es esta a mayúscula, pero lo vamos a practicar ahora. Voy a realizar la integral ya sin hacer la sustitución, simplemente usando el resultado anterior. Aquí, bueno, podría confundirse porque en ambos casos es 2 la base y 2 el factor de x, pero en los demás creo que va a quedar más claro. Entonces, recordando esta integral, que ya calculamos es 1 sobre a, en este caso es 1 sobre 2, este 2, entonces 1 medio, es la misma exponencial sin cambiarle absolutamente nada, nos queda igual, es decir, 2 a la 2x dividiéndolo entre el logaritmo natural de la base. En este caso la base es 2 también, es la base. Entonces esto será logaritmo natural de 2.
Ese 2 no puede quedar fuera, ni multiplicar al 4, ni nada de ese tipo, ¿no? No se maneja así. Entonces es un medio de la misma exponencial, 2 a la 2x, entre el logaritmo natural de 2. ¿Cómo sería? Ayúdenme con esta integral ahora. La integral de 5 a la 6x diferencial de x. Sería 1/5 de 5 a la 6x sobre el logaritmo natural de 5 más e. Ok, 5 a la 6x sobre el logaritmo natural de 5, muy bien, porque esa es la base, es el número 5, más e. Solamente voy a hacer una corrección con respecto a la primera fracción. ¿Qué debe de ir aquí? ¿Un quinto o un sexto? Un sexto. Un sexto, ¿verdad? Perfecto, porque ese es el valor de a mayúscula, que es el que multiplica a x. Muy bien, perfecto. Y ahí está. Ajá. Entonces en este caso lo podemos hacer de forma ya directa. Vamos con la siguiente función. Esta función no se ve, bueno, aquí está la exponencial, pero para realizar la integral, lo que voy a modificar de esta función es que la voy a colocar en el numerador. Está en el denominador. ¿Qué efecto tiene en el exponente cuando yo cambio esta expresión al numerador? Se pasa a negativo. Es quedaría negativo, menos ¿no? 4x. Exactamente. Entonces queda como 6 a la menos 4x. Muy bien. Y de esta manera ya puedo decir cuánto vale a mayúscula. A mayúscula vale menos 4. Y a minúscula, que es la base del logaritmo, vale 6. Por lo tanto, ¿qué resulta en esta integral? A ver, me regreso un poquito para que vean la fórmula. Ahí está. Sería menos 1/4 Ajá. Muy bien. Menos 1/4. Muy bien. de 6 a la menos 4x. Ese sí quedaría así. Esa sí quedaría O así. seguiría tomando No, está bien porque queda la misma exponencial. Ajá. ¿Qué más? del logaritmo de 6 más e. Exactamente. Muy bien. Gracias. Entre el logaritmo natural de 6 más c. Perfecto. En el último paso podrían llevar a la función a un exponente positivo. Tendrían que cambiar ahora de numerador a denominador. Entonces tendrían como 4 logaritmo natural de 6 por 6 a la 4x para que el exponente quede positivo. Pero eso sería ya en el último paso. Primero tienen que hacer la integral como aquí. Muy bien, y vamos por la última del día de hoy. La integral que observamos aquí la voy a reescribir colocando el 6, que es el factor, fuera de la integral y al mismo tiempo llevando la exponencial al numerador. Como ya lo dijeron antes, al cambiar al numerador, cambio el signo del exponente. Muy bien, ¿quién me quiere decir entonces cómo va a quedar esta integral? Menos 6 quintos Ajá, por 3 a la menos 5x sobre logaritmo natural de 3 de 3, exactamente, muy bien. De 3 más más la constante de integración. Perfecto, muy bien. Entonces esto es 3 a la menos 5 más c. Correcto. Y voy a hacer de cualquier forma el último paso, que consiste en llevar a la integral, perdón, al resultado, a una expresión en exponentes positivos. 5 logaritmo natural de 3 por
3 a la 5 más c. Muy bien, ahí está el Falta la X, ¿no? falta la Ahí X. le falta la Ay, X. sí. 5x. Y me faltó desde acá arriba. Gracias. Ahí está. Perfecto. Muy bien, chicos, muchas gracias por esta sesión y por haber participado. Nos vemos en la siguiente clase. Solamente recuerden que tienen ahora una tarea que tiene que ver con sustituciones lineales de la forma u a la n. También recordarles que la evaluación toma en cuenta la forma en la que representan sus resultados, que deben de justificar cada resultado, que deben mostrar el procedimiento que los condujo a la solución. Y que para esta tarea las fotografías se toman no a página completa, sino por inciso. ¿De acuerdo? Entonces son 8 ejercicios, son 8 fotografías. Si, por ejemplo, escriben 3 ejercicios en una sola página, pueden colocar una hoja en la parte superior, en la parte inferior del ejercicio, de tal manera que en la fotografía solamente se vea un ejercicio y así sucesivamente. Bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. No, maestra. ¿No? Muy bien, pues cuídense mucho, pasen bonita semana y sigan practicando, ¿vale? Nos vemos en la siguiente clase. Que estén bien. Gracias, Hasta luego. profesora. Hasta Hasta luego. luego. Bye.